Muy buena tarde para todos. Siguiendo con el curso, vamos a empezar a ver el tema de curvas en coordenadas paramétricas. Y entonces vamos a empezar definiendo el curso. Vamos, anteriormente habíamos estado haciendo algún tipo de definición y en el cual decíamos nosotros que cuando teníamos una función cualquiera y nosotros queríamos analizar esa gráfica de la función o queríamos analizar la función, algunas veces íbamos a toparnos con funciones que iban a tener un comportamiento un poco complicado, o sea, su análisis no iba a ser tan fácil, tan de forma directa. Y entonces lo que nosotros podíamos hacer en algún momento era empezar a asumir algunos puntos. Y entonces empezamos asumir esos puntos para nosotros poder tener una aproximación del comportamiento de la función. Entonces habíamos definido cómo podíamos ir haciendo nosotros esa aproximación de la función real para tener una idea de cuál era el comportamiento de nuestra función. Y entonces nosotros íbamos definiendo que la gráfica iba a estar formada básicamente por la unión de esos finitos puntos que nosotros estábamos marcando, ¿sí? Entonces nosotros definíamos que si nos íbamos desde x1 hasta x2, básicamente la unión de esos puntos era a partir de ir generando rectas, ¿sí? Entonces habíamos definido que nosotros podíamos aproximarnos a la función por medio de rectas, por medio de parábolas, ¿sí? Y entonces íbamos a ir teniendo diferentes aproximaciones, o sea, no todas las aproximaciones iban a tener la misma el mismo valor de acercamiento real, pero teníamos una idea básicamente de qué era lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Y entonces lo que queríamos nosotros era determinar esa ocurrencia de la función, y entonces eso lo definimos básicamente para ir definiendo las gráficas de las funciones, que ahorita nuestro tema es las curvas en coordenadas paramétricas. Estábamos definiendo ahorita, antes de llegarle a las coordenadas paramétricas, que es o cómo es que nosotros hacemos para representar esas curvas. Entonces, lo primero que vamos a ver es que hasta este punto vamos a definir nosotros el tema de las curvas planas. Entonces, lo que estamos tratando de definir es esa curva plana. Y entonces dijimos, si nosotros estamos haciendo esas aproximaciones, nosotros vamos a tener esta aproximación de la curva, ¿sí? Esto era una curva y nosotros estamos tratando de hacer esa aproximación. Y entonces si nosotros nos vamos por rectas, ¿qué deberíamos de definir? ¿Sí? Entonces nos dice que la línea así obtenida tendrá mayor apariencia de la línea suave. Cuando hablamos de apariencia de una línea suave, básicamente es que se parezca cada vez más a la función original, a la curva de la función. ¿Para qué es tener una apariencia suave? Es que si nosotros nos damos cuenta, entre x1 y x2 y entre x2 y x3, el cambio de dirección no está haciendo un cambio suave, está haciendo un cambio brusco. ¿Por qué razón? Porque nosotros en algún momento podríamos identificar cuál es el ángulo que se forma entre x1, entre la línea de x0, de x1 a x2 y la línea de x2 a x3. Nosotros podríamos definir ese ángulo. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de definir ese ángulo, entonces decimos que la apariencia de esa curva no es una apariencia suave. Y entonces nos dice que para que la apariencia sea suave, nosotros deberíamos de tener más de esos puntos, ¿sí? Que es lo que dice aquí, la línea se obtenida tendrá mayor apariencia de suave cuando más puntos se utilicen para construirla, ya que los segmentos serán imperceptibles. Que es eso? Estamos diciendo que si tuviéramos aquí entre x1 y x2 otros 10 puntos más, cada una de esas rectas cada vez se disminuiría. Entonces cada vez nosotros estaríamos viendo el comportamiento de una recta y estaríamos haciendo el comportamiento de la curva real. Eso es lo que estamos tratando de definir ahora, el comportamiento de esos puntos. Entonces nos dice a partir de ahí que la relación, solo habíamos definido anteriormente, solo estamos haciendo un recordatorio, que la relación y es igual a f de x, que es la forma general de denotar una función, donde la función está definida entre a y b,
que corresponde a un espacio R, ¿sí? A una región R cualquiera, es una función de una variable real y se puede representar gráficamente mediante una curva plana, que es básicamente lo que habíamos definido anteriormente. Entonces estábamos diciendo, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos hacer la gráfica de la función, la aproximación de la gráfica de la función seno de x, pero la hacemos a partir de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos de aproximación únicamente, ¿sí? Y entonces decimos, si nosotros quisiéramos aproximar por 8 puntos, si quisiéramos partir la función a partir de tener una aproximación de 8 puntos, básicamente nosotros estaríamos definiendo que podemos ver el comportamiento de cada una de esas rectas, ¿sí? Entonces, pero anteriormente habíamos definido que para que el comportamiento de estas líneas fuera un comportamiento suave, nosotros deberíamos de definir más puntos. Y entonces decimos, ¿qué pasa si aquí tenemos 8 puntos? El comportamiento de nuestra gráfica va a ser esta. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esta misma gráfica, la gráfica de la función seno, solo que ahora a partir de definirle, en lugar de 8 puntos, le definimos 100 puntos? Nosotros tenemos una función más suave, ¿sí? Los cambios entre punto y punto ya casi son despreciables, y entonces nosotros lo que estamos teniendo ahora es que nosotros no podemos definir entre cada uno de los puntos cuál es el cambio de pendiente, ¿sí? Entonces nosotros no podemos definir quién es ese ángulo entre el punto 1, el punto 2, el punto 88, el punto 89, el punto 98, 99 y el 99, 100. Eso ya casi que es despreciable, y entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a definir el comportamiento de esas curvas suaves, ¿sí? Entonces hicimos la representación de y es igual a seno de x a partir de aproximarla por 8 puntos y a partir de aproximarla por 100 puntos. Y entonces habíamos definido también anteriormente que la relación del tipo y es igual a f de x se dice que es una función que está definida de forma explícita, y explícitamente nosotros también podríamos definir a la función x es igual a g de y, siempre que y pertenezca también a un conjunto definido a, b. Recordando un poco del tema de funciones de Mate 1, nosotros sabíamos que si teníamos la gráfica de una función, a partir de la gráfica de esa función, nosotros podríamos encontrar muchas de las propiedades o de las características de nuestra función. Entonces decimos, habían dos pruebas que nosotros podíamos hacerle a la gráfica. La primera prueba era definir si nuestra función si la gráfica era definida para una función de 1 a 1. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros para definir si una gráfica era de una función 1 a 1? Nosotros agarramos una recta horizontal, ¿sí? Hacemos pasar la recta horizontal por acá y vamos definiendo. Si la recta horizontal toca la función en más de un punto, entonces decimos nuestra función no es una función 1 a 1. ¿Por qué razón? Porque para cada elemento del dominio no existe un único elemento en el contradominio. Podemos nosotros tener 2 o 3 elementos en el dominio que tengan la misma imagen. Entonces eso dejaba de ser una función de 1 a 1. Pero también tenemos la prueba de la recta vertical. ¿Y para qué nos sirve hacer la prueba de la recta vertical? Y entonces básicamente la prueba de la recta vertical nos servía para definir si la gráfica que teníamos nosotros estaba para una función, ¿sí? Una función básica. Entonces nosotros podríamos definir que si nosotros trazáramos, tenemos esta curva y nosotros tratamos de analizar si esa es la gráfica de una función, nosotros hacemos el trazo de la recta vertical y vemos que esa recta corta en más de un punto a la función, si es una secante que la está cortando en más de un punto, entonces decimos eso ya no es una función, ¿sí? Al menos una función definida dentro de los parámetros de lo que habíamos definido anteriormente, ¿sí? Que esto pudiera ser una relación del tipo y igual a f de x o una relación del tipo x igual a g de y de forma explícita. Y entonces más bien nosotros podríamos decir que esta función no es una función explícita, sino que podría ser una función ya del tipo implícita. Y entonces una función implícita ya no es tan fácil de poder definir sus características o sus propiedades. Entonces para eso debemos de tratar de hacer uso de algunos otros recursos. Veamos pues. Entonces habíamos definido
¿Esta es función? Sí. ¿Por qué razón? Porque no importa si nosotros trazamos una recta vertical, hacemos la prueba de la recta vertical, a la función y es igual a x cuadrado, nosotros vemos y igual a x cuadrado. Entonces estamos definiendo que y es igual a una función que depende de x, y entonces esto es una función explícita. Y entonces eso lo podemos definir a partir de la prueba de la recta vertical. Entonces esta sí es una función. Pero ahora venimos, decimos que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Si no tenemos ni x despejado ni y despejado, y entonces tenemos la característica que toda la función depende del comportamiento de x y depende del comportamiento de y. Y entonces esto es una función implícita, y si le hacemos la prueba de la recta vertical vamos a denotar que ella la corta en más de un punto, ¿sí? Entonces decimos esta es función y esta no es función. Bueno, estamos hablando de funciones implícitas y funciones explícitas. Entonces ya definimos dos formas de poder representar a una función: implícitamente, a partir de que nosotros podemos despejar para cualquiera de las variables y dejar todo en función de otra variable, y implícitamente cuando las dos variables forman parte del desarrollo de la función. Entonces lo que vamos a tratar de analizar de ahora en adelante es el comportamiento de funciones que no se pueden definir tan de forma directa, entonces que su comportamiento es un comportamiento implícito. Veamos pues. Si nosotros analizamos el comportamiento de esta curva, entonces podríamos definir esa curva. Ya no es una curva que nosotros podamos definir, veamos, esta función es y es igual a x cuadrado, o y es igual a x, o y es igual a algo que depende de x al cubo, o y es una función seno de x, o es una función coseno. Esta curva tiene una característica bien especial. Entonces nosotros tan de forma directa no podemos decir, miren, esto es tal función, y entonces decimos, eso no es una función, entonces no la podríamos resolver. Entonces aquí viene el hecho de que nosotros podemos entonces analizar todo a partir de otro punto de vista. Entonces veamos, esto es como que básicamente nosotros podemos hacer el comportamiento de esta curva como una carretera, y entonces decimos, sobre esta carretera básicamente se está moviendo una partícula. Entonces ahora lo que debemos definir es cuál es el comportamiento de esa partícula durante el recorrido de la curva, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para definir eso? Y entonces a partir de ahí nos dice, vea, entonces trate de plantear, si nosotros quisiéramos analizar esto en un plano cartesiano, sí, en una coordenada x y coordenada y, nosotros decimos, cada uno de los infinitos puntos que estén recorriendo sobre la función van a tener una posición x y una posición y. Y entonces, ¿de qué va a depender esa posición x y esa posición y? Básicamente va a ir dependiendo de si esto va teniendo movimiento, de cuál sea el comportamiento del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos tratar de ver esto? Es básicamente, si hiciéramos un ejemplo bien básico, es si nos dicen, vea cómo nosotros más o menos hacemos para calcular cuál es la posición de un vehículo que está viajando de aquí a la capital. Entonces nosotros empezamos a hacer la analogía, ¿por dónde va el vehículo más o menos? Entonces empezamos a decir, así va a 15 minutos más o menos va llegando a Salcajá, ya cuando va 20 minutos va por 4 caminos, a partir de 1 hora va llegando a Encuentros. Entonces nosotros ya podemos ir definiendo cuál es la posición de ese vehículo en función del tiempo, ¿sí? Y entonces por eso nos dice en dónde está posicionado el vehículo en términos de x y en términos de y, cuando hayan pasado 5 minutos, cuando hayan pasado 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y entonces eso nos permite a nosotros empezar a definir que la posición en x puede ser una función aparte, ahora que dependa del tiempo, y que la posición en y de la partícula puede ser una función también aparte que depende del tiempo. Entonces todo lo que antes era una sola función definida como y es igual a f de x, ahora pasa a ser una función en la cual x depende de otra variable y g depende de esa misma variable. Quiere decir que ahora estamos teniendo en nuestra consideración 3 variables, ¿sí? De esas 3 variables vamos a tener
una variable independiente que ahora va a ser el tiempo no depende de nadie, y vamos a tener dos variables dependientes, dos variables que dependen del tiempo, y nuestras dos variables que dependen del tiempo van a ser nuestra función x y nuestra variable y. Y entonces a partir de ahí nosotros podemos empezar a definir que podemos hacer uso de alguna otra herramienta para poder definir el comportamiento de ese tipo de funciones especiales. Si ya no lo hacemos por aproximación, sino que lo vamos haciendo. Si, al final lo que estamos haciendo es una aproximación y nos estamos acercando a partir de esa ubicación de cada uno de esos puntos. Entonces, ¿qué tan exactos vamos a hacer? ¿Cómo? Cuántas mediciones de tiempo hagamos va a ser mucho más exacto. Si nosotros hacemos solo un par de mediciones, vamos a tener que la curva no va a ser tan suave, sino que va a ir teniendo un comportamiento algo diferente, ¿sí? Entonces eso es parte de lo que vimos al principio de la presentación, el hecho de ir definiendo que cuántos puntos necesitábamos, qué tan suave iba a ser y qué tan pronunciada podía ser nuestra función. Entonces veamos, ahora sí lo que nosotros estamos definiendo es que dependemos de una tercera variable para definir una condición en dos variables. Quiere decir que nosotros vamos a estar trabajando para nuestra componente x y para nuestra componente en y, pero nunca va a aparecer una componente de tiempo como parte tan directa, podríamos decir, de nuestra función. Veamos. La definición ya la habíamos dado a conocer implícitamente. Dice que la definición que si x y y están expresadas como funciones, o sea, que lo que hemos definido, que x era una función que dependía del tiempo y que y también es una propia función que depende del tiempo en un intervalo y de valores, entonces el conjunto de x y va a ser el conjunto que definimos en la presentación anterior y está definido por ecuaciones en una curva paramétrica. Si nosotros la curva que habíamos definido ya la parametrizamos, y la curva depende de la posición de cada uno de los puntos, depende de x y de y, pero ahora x y y dependen de un tercer parámetro, ¿sí? Por eso se llama curva paramétrica, porque ahora dependen de el tercer parámetro, del parámetro t. Entonces a partir de ahí podemos definir que las ecuaciones son ecuaciones paramétricas de esa curva, y entonces básicamente eso es lo que estamos definiendo al principio, el hecho de nuestras curvas en ecuaciones paramétricas. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es ahora definir toda nuestra función en términos de una tercera variable. Entonces, al igual que se hacía originalmente, cuando nosotros tenemos una función, nosotros definimos nuestro dominio. Luego que definimos nuestros dominios, nosotros lo que nos interesa básicamente es ver cuál es el comportamiento de la función, y el comportamiento es más fácil identificarlo a partir de que nosotros tenemos una gráfica. Entonces veamos cómo hacemos ahora para empezar a hacer el trazo de esas gráficas. Básicamente lo que nosotros estamos definiendo es que conforme vaya transcurriendo el tiempo, nosotros vamos a ir teniendo diferentes posicionamientos dentro de nuestra curva, ¿sí? Dentro de nuestra función. Y entonces eso lo que nos permite nosotros es definir que si nosotros tenemos un tiempo inicial, nosotros vamos a tener una condición inicial, ¿sí? Cuando tengamos un tiempo x cualquiera, vamos a tener una condición x cualquiera. Entonces el trazo de las curvas básicamente va a estar definido por la unión de los infinitos vectores que se formen, ¿sí? Ahora todos nosotros deberíamos definir que todo va a estar referenciado al origen, y a partir de ese origen van a estar saliendo infinitos vectores. Entonces, ¿quién va a definir cuál es el comportamiento de nuestra función? Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es unir la punta de todos esos vectores, y entonces eso nos debería de ir definiendo cuál es el comportamiento de nuestra función, ¿sí? Entonces repetimos, nosotros deberíamos ir trazando esos nuestros vectores y luego unimos las puntas de todos esos vectores, y eso nos debería de ir dando el comportamiento de la gráfica a partir de tener una ecuación paramétrica. Digamos, en cursos posteriores, y cuando ustedes vean cursos más adelante, este tema de las ecuaciones paramétricas principalmente nos va a servir mucho para cuando veamos funciones vectoriales. ¿Por qué razón? Estamos definiendo acá que todo lo que tengamos
todos los puntos están definidos por vectores. Entonces eso quiere decir que a la hora de que nosotros parametrizamos, básicamente la función que teníamos originalmente la volvimos una función que está definida por un vector. Entonces por eso se vuelven funciones vectoriales. Entonces aquí estamos viendo funciones vectoriales planas, y en cursos más adelante ustedes van a ver funciones vectoriales en el espacio, que es básicamente el comportamiento que vamos a tener acá. Ahora tenemos comportamiento para x, y, z. Vamos a tener que ir viendo cuál es la posición de cada uno de esos vectores, y luego el mismo sistema. Empezamos a unir la punta de todos los vectores, y eso nos va a ir definiendo las curvas, solo que ahora estas no son curvas planas, sino que son curvas en el espacio. Pero el concepto es exactamente el mismo, ¿sí? De la aplicación de las ecuaciones paramétricas. Entonces veamos un ejemplo de el comportamiento de las ecuaciones. Nos dice que hagamos la gráfica de la función que tiene ecuaciones paramétricas definidas de la siguiente forma: x es igual a t menos 3 seno de t, y y es igual a 4 menos 3 por el coseno de t, para t definida entre 0 y 10. Entonces básicamente lo que nosotros deberíamos hacer al principio es lo mismo que se hacía en funciones básicas. Es, si tenemos definido nuestro rango entre 0 y 10, nosotros deberíamos definir entonces que podemos irnos por un sistema de ploteo, ¿sí? Entonces, ¿qué es hacer ese sistema de ploteo? La representación de puntos es básicamente ir definiendo, como decíamos al principio. Ahora tenemos tres variables: una variable dependiente, que es una variable t, y dos variables, perdón, una variable independiente, que es la variable t, y dos variables dependientes, sí, dependen del tiempo, que son la variable x y la variable y. Entonces, si nosotros hacemos nuestra tabla de ploteo, vamos definiendo cuando el tiempo es 0, eso quiere decir que sustituimos 0 acá y 0 acá. Cuando el tiempo sea 0, x va a valer 0. El mismo tiempo 0 lo analizamos ahora para y. O sea, el tiempo 0 lo analizamos tanto para x como para y. Y eso nos permite definir entonces cuál es la posición en x y cuál es la posición y de nuestro vector que va a salir desde el origen hasta este punto, ¿sí? Entonces luego vamos de 0 a 10, decimos cuando el tiempo sea 0, cuando el tiempo sea 1, sustituimos 1 acá, 1 acá, 1 acá, ¿sí? Y así vamos siguiéndonos para todos los tiempos: 0, 1, 2, 3. Entonces decimos tiempo, el tiempo es nuestra variable independiente, y con esa variable independiente encontramos cuánto vale x y encontramos cuánto vale y. Y ya luego lo pasamos, entonces, como ya lo tenemos ploteado, ya lo pasamos a nuestro sistema coordenado XY, y eso nos debería permitir a nosotros entonces encontrar cuál es la gráfica de la función. Entonces, veamos, tratemos de apoyarnos de alguna herramienta y más o menos vamos a tratar de llevar a cabo este ejercicio. Entonces nos decía, a partir de la tabla que habíamos definido, nos decía cuando el tiempo es 0, nos damos cuenta que tenemos, para este caso, tenemos un eje X y tenemos un eje Y, ¿sí? Lo que no tenemos aquí y no deberíamos de tener es un eje T, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos al principio que el eje T no iba a existir, que el T es un parámetro que nos permite definir cuál es la posición de la partícula dentro de la función. Entonces veamos, la función t menos 3 seno de t en x y y es igual a 4 menos 3 coseno de t no es una función que podamos definir tan fácilmente de forma directa. Entonces, si hacemos uso de las herramientas que son las ecuaciones paramétricas, entonces nosotros podríamos decir, nuestra primera ecuación paramétrica es la ecuación x igual a t menos 3 seno de t, y nuestra siguiente ecuación paramétrica es la ecuación y es igual a 4 menos 3 coseno de t. Entonces ya habíamos definido la tablita. Entonces dijimos, cuando el tiempo es 0, x vale 0 y y vale 1. Eso quiere decir que entonces nosotros estamos posicionados
acá, ¿sí? Cuando el tiempo sea cero. Esto decimos, esto es cuando el tiempo es cero. Y luego cuando el tiempo es 1, x vale menos 1.5 y y vale 2.4. Más o menos por acá. Ya tenemos definido nuestro segundo punto. Y luego, cuando esto es para un tiempo 1, cuando el tiempo vale 2, menos 0.7 y y vale 5.2. 1, 2, 3, 4, 5.2. Quiere decir que para un tiempo 3 nosotros estamos teniendo esta consideración. Entonces, si nosotros llevamos, decimos, básicamente esto es nuestro vector 1, ¿sí? ¿Recuerda la consideración? Este era nuestro vector 2. Luego vamos teniendo un vector 3. Luego, cuando tenemos el vector 1, vector 2, vector 3, cuando el tiempo es 3, x vale 2.6 y y vale 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que aquí tenemos un tiempo 4 y tenemos entonces un vector 4 y así empezamos a hacer. Cuando el tiempo vale 4 vale 6.3 y y vale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando el tiempo valga 5. Cuando el tiempo valga 6 tenemos 6.8 y 1.1. Esto es cuando el tiempo vale 6. ¿Sí? Entonces así empezamos a hacer nosotros cada una de las consideraciones. Cuando el tiempo vale 7, cuando tenemos un tiempo 7 tenemos 5 y 1, 7. ¿Sí? Cuando el tiempo vale 6, 1, 1. Cuando el tiempo vale 7, 5 y 1.7. Aquí tenemos un tiempo 7. Luego, cuando el tiempo vale 8 tenemos 5 y 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos un tiempo 8. Y luego, cuando el tiempo vale 9 y cuando el tiempo vale 10 tenemos 11 y 6.5. Más o menos por aquí tenemos un tiempo 10. Y entonces tenemos nuestro siguiente vector. Y entonces ahora lo que nos queda a nosotros es empezar a definir quién es esa gráfica. Entonces, ¿cómo definimos esa gráfica? Decimos, salíamos desde un tiempo 0 hasta un tiempo 1, luego nos vamos a un tiempo 2
a un tiempo 3, a un tiempo 4, a un tiempo 5. Empezamos a buscar el tiempo 6, al tiempo 7, al tiempo 8, al tiempo 9 y al tiempo 10, ¿sí? Y básicamente esta debería ser la condición de nuestra gráfica, ¿sí? Entonces nosotros lo que empezamos a hacer ahora es a unir todas las puntas de los vectores, ¿sí? 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces empezamos a unir las puntas de los vectores. Ya hemos definido que los vectores todos salen del origen y todos van llegando al punto en donde el tiempo nos dio la coordenada X y Y, ¿sí? Y entonces básicamente eso sería, esa forma deberíamos de llevar nosotros el comportamiento de la gráfica de nuestras funciones. Entonces, solo recapitulando, lo que definimos acá es lo siguiente. Primero dijimos, hagamos esto y nosotros definimos. Agarramos nuestro tiempo. Cuando agarramos nuestro tiempo lo evaluamos para cada una de las ecuaciones paramétricas que tenemos acá. Cuando el tiempo es 0 lo evaluamos en X y cuando el tiempo es 0 lo evaluamos en Y. Y vamos obteniendo nuestras coordenadas X, Y. Igual para 1 lo evaluamos en X y en Y. Para 2 lo evaluamos en X y en Y. Y así vamos haciendo la evaluación para todos los puntos y teniendo cada una de sus coordenadas. Cuando el tiempo valga 6, sus coordenadas, 7 sus coordenadas. Entonces en los tiempos los sustituimos en nuestras ecuaciones paramétricas. Una vez obtenido eso, empezamos definiendo cuáles son las coordenadas para el tiempo 0, 0. Eran 0, 1 y trazamos su vector. Luego para el tiempo 1 trazamos su vector. Para el tiempo 2 trazamos su vector. Para el tiempo 3 su vector. Para el tiempo 4 su vector. Para el tiempo 5 su vector. Para el tiempo 6 su vector. 7 su vector. Para el 8 hacemos su propio vector. Para el 9 hacemos el vector. Y para 10 hacemos su vector. Y luego empezamos uniendo todas las puntas de los vectores, ¿sí? Llevando la secuencia de que los vectores van en orden, y entonces eso nos va a permitir a nosotros definir las gráficas de nuestras funciones. Y entonces aquí estamos tratando de usar herramientas que no son tan precisas, entonces más o menos tenemos el comportamiento de la gráfica. ¿Sí? Lo que me interesa más es que sepamos cuál es el comportamiento de nuestras funciones. Entonces a partir de ahí ya podemos definir. Habíamos definido que esto era la gráfica, esta era su tabla de ploteo, y entonces logramos definir que por aproximación básicamente esa era la gráfica que nosotros esperábamos encontrar en nuestra función, ¿sí? Entonces aquí ya está un poco con más herramientas, entonces ya tenemos un poco más exacto. Entonces decimos, esto pasaba cuando el tiempo era 0, que exactamente salíamos de nuestro vector 0, 1, y luego vamos teniendo el comportamiento de cada uno de nuestros vectores, ¿sí? De tal forma que nos permitía hacer a nosotros este gancho y llegar desde el tiempo 0 hasta el tiempo 10, ¿sí? Entonces ahí ya podríamos ir definiendo el comportamiento de las gráficas de nuestras funciones. ¿Qué otra situación podemos hacer? Teniendo en cuenta nosotros que tenemos ya definida la gráfica, cómo hacemos para poder trabajar la gráfica de nuestra función, nosotros en algún momento podríamos tratar ahora de ver a qué, si esto salió de una ecuación paramétrica. Entonces a partir de ahí, eso ya podemos decir, ya podemos tratar de tener una idea de cuál es entonces la función implícita o explícita, ya no paramétrica, sino que queríamos saber una función que sea explícita o implícita, ¿sí? Pero que ya no dependa de nuestro parámetro t, sino que ya sea una ecuación rectangular cualquiera. Y entonces para eso nos dicen que nosotros podemos hacer nuestro cálculo de ecuaciones cartesianas, y a partir de tener ecuaciones paramétricas nosotros podemos hacer nuestro cálculo de cartesianas, o a partir de cartesianas nosotros podríamos parametrizar nuestras funciones. Entonces vamos a parametrizar hasta este punto vamos a hacer cambio de paramétricas a cartesianas, y luego en un próximo video vamos a definir más cambios y vamos a tratar de definir cuál es el comportamiento de
de funciones que en algún momento ya están definidas y que nosotros vamos a tener que, a partir de que nosotros sepamos las propiedades de esas funciones, podríamos identificar de qué nos están hablando a la hora de realizar algunos ejercicios. Entonces veamos, nos dicen que calculemos las ecuaciones cartesianas si nosotros tenemos las ecuaciones paramétricas. Y las ecuaciones paramétricas son x es igual a 3t más 2 y y es igual a 2t más 3. Entonces a partir de ahí nos dicen, determine cuál es la ecuación cartesiana que le dio vida o sobre la cual está recorriendo la partícula que lleva estas ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Ya vimos que las paramétricas básicamente lo que hacen es definir que una partícula se está moviendo sobre la ecuación cartesiana. Entonces definamos cuál es la ecuación cartesiana sobre la cual se está moviendo la partícula que lleva estas dos ecuaciones paramétricas. Entonces veamos. Lo que deberíamos definir es que el tiempo, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, de acuerdo a lo que vimos acá, el tiempo es el mismo que evaluamos en X y el tiempo es el mismo que evaluamos en Y. Y entonces esa consideración nos debería de llevar a que el tiempo debería estar evaluado tanto en X como en Y. O sea, deberíamos de evaluar el mismo tiempo, porque no podemos evaluar un tiempo para X y un tiempo para Y, porque entonces las condiciones ya no serían las adecuadas para el cálculo de la posición de la partícula. Entonces bajo esa condición decimos, nos interesa qué pasa con el tiempo en X y nos interesa qué pasa con el tiempo en Y. Y entonces despejamos el tiempo para las dos ecuaciones paramétricas. Ya teniendo esto definido, nosotros ya sabemos que tiempo es igual a tiempo. ¿Sí? Tiempo igual a tiempo, porque dijimos que el tiempo lo deberíamos de evaluar exactamente igual en las dos ecuaciones. A partir de que tiempo es igual a tiempo, nosotros podemos decir tiempo que dependía de X es X menos 2 partido 3, y el tiempo de la ecuación paramétrica Y es Y menos 3 dividido 2. Como tiempo es igual a tiempo, nosotros ya podemos hacer ahí un poco de mate básica y decir que 2 multiplica a esta y 3 multiplica a esta otra función. Entonces 2 multiplica a X menos 2 y que 3 multiplica a Y menos 3. Y luego de trabajar esto decimos que 2x menos 4 es igual a 3y menos 9. Si simplificamos esto decimos que 3y es igual a 2x más 5. Y entonces nos dice quién es la ecuación cartesiana sobre la cual está corriendo estas ecuaciones paramétricas. Nuestra ecuación cartesiana es una ecuación explícita que tiene la característica que y es igual a 2x más 5 dividido 3. ¿Sí? Y entonces de esa forma nosotros le podemos dar vida a la ecuación cartesiana a partir de tener nuestras ecuaciones paramétricas. Entonces dejamos la clase aquí hasta aquí el día de hoy, y como les decía, más adelante vamos a ver el comportamiento de funciones ya un poco más complejas. Muchas gracias y feliz día.